bet your parents taught you that you mean something. That you're here for a reason. My parents taught me a different lesson. Dying in the gutter for no reason at all. ¿Se acuerdan cuando Superman era un símbolo que representaba la verdad y la justicia? ¿O qué tal cuando Batman era el héroe que Ciudad Gótica merecía pero no el que necesitaba? Eran tiempos más simples y por encima de todo un elemento sobresalía. Ambos eran héroes. Héroes que representaban lo mejor de la humanidad y, en palabras del escritor Grant Morrison, una de las últimas grandes ideas que nosotros los humanos hemos desarrollado. Pero Warner Bros. Decidió mandar todo eso por un tubo cuando inició con su universo cinematográfico y aquella ahora infame escena donde Superman mató a Zod. Así es, en la primera película del Hombre de Acero, lo que sería su retrato moderno después del mítico Superman de Christopher Reeve, Henry Cavill como el Big Blue Boy Scout culminó su película asesinando a su enemigo, algo bastante fuera de personaje, por lo menos para cuando recién inicia la saga de Superman. Después de eso continuaríamos con las películas Super Grim and Gritty de DC con Batman v Superman, una de las películas más ambiciosas de época reciente, ya que sería la primera vez que en un mismo filme veríamos a Batman y a Superman juntos. Pero de nuevo, DC en su infinita sabiduría se fue por el camino más necro y culminó con una resolución de conflicto de la cual la cultura pop todavía se sigue burlando. Why did you say that name? Find him! Save Martha! Martha, why did you say that name? Stop! Please, stop! Why did you say that name? It's his mother's name. It's his mother's name. Aunque sí debo decir que nunca había caído en cuenta que las madres de Bruce y de Clark se llamaban igual. Y ya, es lo único bueno que tengo que decir de eso. En los cómics también hubo una época que todas las historias eran más oscuras y más necro. Esa era es informalmente conocida como la Era Oscura o Dark Age of Comics en inglés. Este periodo oscuro de los cómics más o menos se inauguró con Miracle Man de Alan Moore y se consolidó con trabajos como The Dark Knight Returns de Frank Miller o incluso el mítico Watchmen también de Moore. Y si bien esas historias sí empujaron los límites de lo que se podía contar en el mundo de los cómics, su legado por mucho tiempo fue aquel de permitir a los autores contar historias más violentas, más oscuras y en general más extremas. Inclusive los 90s, aparte de ser recordados por el exceso de bolsillos, matar a Superman y romperle la espalda a Batman, también son infames por ser la época del apogeo de los antihéroes. O sea, aquellos personajes que no necesariamente siguen el concepto de la justicia para hacer el bien. ¿Les suena parecido al ahora difunto Batfleck? Ahora bien, no estoy diciendo que todo haya estado mal en los 90s. Digo, ahí fue donde explotaron en fama los X-Men, una de mis franquicias favoritas, y también hubo historias muy interesantes con una respuesta a toda esta era tan extrema y tan negro. Y entre ellas, la que más destaca es Kingdom Come, de Mark Waid y su majestad Alex Ross. Y si se preguntan que qué tiene que ver esto con lo expuesto en el título del video, no se preocupen, su ingeniero filósofo Absalónicas se los explicará a continuación. No es secreto que el universo extendido de DC, conocido como el DCEU o más recientemente Worlds of DC, fue bastante necro al grado de tener escenas textuales de uno de los cómics más grim and gritty de Batman, porque para aquellos pocos que no sabían, casi toda la pelea de Batman contra Superman en la película de Batman v Superman es una adaptación cuasi panel por panel de The Dark Knight Returns. En su momento, ese cómic surgió como una historia que retrataba a Batman en su versión más psicótica, consecuencia de su tan absurda meta de vencer y erradicar todo el crimen. Después de mucho tiempo inactivo, Batman regresa más violento que nunca a tratar de detener el crimen que va en aumento en Ciudad Gótica. Ahora bien, regresando a las películas, la realidad es que no sé a qué se deba que el universo cinematográfico de DC sea tan oscuro, y la verdad dudo que sea solamente culpa del director Zack Snyder. Quizás, tal como en los 90s, los directivos pensaban que hacer las cosas más necro igualaba que fueran más de adultos. Y bueno, ya también vimos que Zack Snyder sí es bastante fan del realismo con los superhéroes. Lo que sí es innegable es que difiere completamente de lo que vemos en los cómics y de lo que representan esos héroes tan icónicos. Y aquí es donde entra Kingdom Come.
la adaptación cinematográfica que, en mi no tan humilde opinión, DC desesperadamente necesita. La obra de Kingdom Come surge en 1996 como una antítesis de lo que la era del Grim and Grit representaba. Quería demostrar que los superhéroes existen no solo para castigar al mal, sino que también para proteger a los inocentes, cosa que los antihéroes o héroes modernos olvidaron. En esa historia vemos cómo es que Superman, al ver que los nuevos héroes están siendo bastante excesivos y peligrosos, regresa de un autoexilio para poner orden, y con él la Liga de Justicia se reforma y comienza poco a poco a restablecer los valores y códigos éticos de cómo se debería de comportar un héroe bienhechor, e incluso demostrar que asesinar a los villanos solo conlleva a villanos más violentos y en general a una sociedad más destructiva. Para fines de esta propuesta cinematográfica no voy a recontar todos los sucesos de la historia de Kingdom Come, pero sí voy a entrar a spoilers, así que habiendo avisado eso, sigamos con el video. Uno de los momentos clave de la historia de Wade y Ross es el hecho que poco a poco la Liga de la Justicia se va dando cuenta que para detener a los metahumanos más violentos se necesita construir una prisión de máxima seguridad. Entonces, la Liga se ve forzada a ser juez, jurado y verdugo al determinar que si los nuevos héroes no seguían los códigos de conducta establecidos por ellos, tendrán que ser internados en esa prisión para ser reeducados. Obviamente, los tonos fascistas y totalitarios de dicha propuesta son súper evidentes e incluso son traídos a tema. Por otro lado, una sociedad de humanos está tramando algo tras bambalinas para por fin poder erradicar a todos los metahumanos, y precisamente en ese grupo se encuentran dos personas claves: Bruce Wayne y Billy Batson. Aquí lo curioso es que si bien todo mundo sabe quién es Batman, o sea Bruce Wayne, antes quizás no hubiera sido tan fácil explicar a Shazam. Sin embargo, ya hay una versión cinematográfica bastante bien recibida de ese personaje, así que probablemente la gente normal no se confunda tanto cuando lo vean. Aparte de la trinidad de DC, Billy Batson tiene un papel súper importante en la culminación de la historia de Kingdom Come, ya que a diferencia de Bats, que es totalmente humano, o Subs y Diana, que son totalmente metahumanos, él cruza la línea entre humano y metahumano al decir su palabra mágica. Okay. Shazam? Entonces, la pelea final es una pelea tanto física como conceptual, ya que no solo se queda entre los viejos héroes como Superman y la Liga de la Justicia contra los nuevos antihéroes más extremos, sino entre el hecho de que si los humanos necesitan o no a los superhéroes. Obviamente, Billy confía en Subs y confía en su legado con el resto de los superhumanos y se sacrifica para salvar a la mayoría. Y aquí es donde se revela la moraleja de la historia, que es más o menos que los superhéroes pueden ser un poco más humanos, e incluso el hecho de pertenecer a una sociedad humana normal les puede ayudar a entender que no son perfectos ni están por encima de nosotros los mortales. Esa es más o menos la tesis dentro de la historia, y visto desde un punto de vista narrativo, la obra de Kingdom Come terminó por completo con la era oscura de los cómics al dejar en claro que se puede contar una historia buena sin sacarle la vuelta a la brutalidad e inmenso poderío que implica el choque de los metahumanos, ni tampoco dejar que el revisionismo de los 80s o la sensación de cinismo de los 90s gane por completo en el género de los superhéroes. Eso es lo que necesita el universo cinematográfico de DC, aceptar que los cómics, o sea, de donde provienen los superhéroes, es un medio contradictorio que a la vez es bueno, raro, feo, tonto, hermoso, profundo, sin sentido y mil otras cosas, pero hay algo que se mantiene, y es que siempre es interesante. Y así es y seguirá siendo, y necesitan crear adaptaciones que respeten ese género o medio tal como lo es, con todas sus fallas y virtudes que han hecho que los superhéroes duren casi 100 años. Aparte que, ya entrando a detalles más técnicos, imagínense este posible cast. Podrían usar a Tom Welling como este Kal-El viejo y sabio que decidió retirarse de los actos superheroicos. El actorazo Michael Keaton podría fácilmente regresar como un Batman súper viejo lleno de cicatrices y arrugas, devastado por su guerra contra el crimen. Obviamente Wonder Woman no envejece tanto, así que tranquilamente podrían seguir usando a Gal Gadot solo con un par de arruguitas aquí y allá. De igual manera, Billy Batson es ahora de la misma edad que el Shazam adulto, así que también podrían usar a Zachary Levi. Ahí está el cast principal y ahí está la película.
Es más, si entramos un poquito más a detalle, ya en Batman v Superman exploraron los flashbacks o los flash forwards o lo que sea que haya sido. Entonces, toda esta nueva adaptación fílmica de Kingdom Come puede estarse contando como si fuera un futuro alterno donde las cosas se fueron por un camino muy equivocado, y justo cuando se termina la película y vemos el sacrificio de Shazam y la nueva voluntad de Kal para seguir siendo el parangón de la justicia, Superman abre los ojos lleno de esperanza y estamos de regreso a ese momento en Man of Steel donde él está sujetando el cuello de Zod, y habiendo visto ese futuro tan terrible, Clark decide no torcer el cuello y dejar con vida al general, porque la S de su pecho significa esperanza, nunca significa muerte. Imagínense ese super retcon de todo el universo cinematográfico de DC. Realmente podrían deshacer todas esas películas que sucedieron post Man of Steel. Incluso Wonder Woman no tendría que cambiarse tanto, ya que ese filme se lleva a cabo mucho antes de los sucesos de la ruptura del cuello de Zod. Y bueno, tampoco estoy diciendo que haga una copia tal cual de Kingdom Come, ya que también tiene una serie de eventos que probablemente no se traduzcan bien a la película. Aunque debo decir que Magog sí sería un buen personaje que podría recordarle a Kal el por qué es Superman y por qué es que decidió ser como es. Lo cierto es que, por lo menos a mí, definitivamente me encantaría ver una película así. De nuevo, ajustando la escala del conflicto, pero manteniendo ese mismo toque apocalíptico, pero con esperanza de que las cosas van a salir bien. Porque ya vimos que en películas tales como Wonder Woman, Aquaman y más recientemente Shazam, que la gente sí prefiere un universo cinematográfico de DC un poquito más vivo y colorido y no tan negro. Tal como lo dije, esta es una adaptación que me gustaría ver para corregir la dirección de las previas películas de DC. Arcos argumentales que me gustaría ver adaptados hay muchísimos, y de hecho algunos los están explorando en su universo animado. Pero dime, ¿a ti cuál te gustaría ver? ¿O qué historia crees que pueda agarrarse DC para retconear todo su universo cinematográfico? Obviamente sin tener que llegar a las crisis, porque esas serían seguramente mucho más difícil. Por otro lado, ¿crees que Henry Cavill siga siendo Superman? ¿Te gustó Henry Cavill como Superman? Deja en los comentarios, y también si quieres seguir platicando conmigo, búscame en Twitter e Instagram como Absalónicas. Ahí platico de los cómics que estoy leyendo, y en Instagram subo fotos mías, a veces, de mis figuras y de mis gatos. Yo soy Chalo y recuerda suscribirte al canal y, más importante, darle click a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones de cuando subimos videos y también de cuando tenemos los live streams, que espero muy pronto ya estén de regreso. Hemos tenido #vida de adulto. Para estos momentos ya van a estar apareciendo nuestros Patreons directos, o sea, nuestros patrocinadores. Así que si te gustaría ser nuestro patrocinador, mecena o Patreon, checa nuestras recompensas en patreon.com/IXNmedia. Muchísimas gracias a todos ellos que nos han estado apoyando mes tras mes y que nos comentan qué tipos de videos les gustaría ver. Y sin más por el momento, que Dios te bendiga.